Hola, un saludo a todos. Esto es Vayan y Hagan. Mi nombre es Diego Araya y este es un podcast de Singular. Así que bienvenidos. Este es el episodio 85. Y en este episodio 85 estamos dedicando también un tiempo para escuchar la historia de uno de los que también es voluntario ya por varios años en nuestra organización aquí en Singular. Y esta conversación me tiene muy emocionado porque toca temas sensibles, sobre todo cuando hablamos de la carga laboral, las tensiones y hasta las aspiraciones o expectativas que caen pues no solo sobre jóvenes, sino también sobre adultos en la dinámica académica, de trabajo y también de ministerio. Así que bueno, sin más, quiero presentarles a Josué Vega. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias, Diego. ¿Todo bien? Gracias a Dios, muy bien. Muy contento de estar por acá y poder compartir también de mi vida, de lo que Dios ha estado haciendo durante bastante tiempo, ¿verdad? Sí. Y compartir lo que Dios ha hecho. Sí, buenísimo. Cuando conversábamos, uno de los temas que salió fue este, ¿verdad? Un muchacho que de joven has estado involucrado en el trabajo, en el estudio. Y bueno, una de las cosas que saltaba a la vista para mí era, y nos vas a contar en detalle, pero solo para anticipar la conversación, era esa tensión y tal vez esa demanda que existe, activa o pasiva, de cumplir ciertos estándares. Uh-huh. Pero bueno, antes de eso quisiera que la gente te conociera un poquito, contarnos de tu familia, de tu trasfondo de familia y cuándo conoces del Evangelio. Claro. Sí, bueno, mi nombre es Josué Vega. Yo tengo 30 años en este momento, pero cuando yo nací y crecí, desde mi infancia, yo crecí en una familia católica, sí. ¿Verdad? Entonces una familia que prácticamente no tiene relación con Dios. Digamos, nada más de vez en cuando a la iglesia. Y cuando yo era niño, algo que pasaba era que mi papá sufría problemas de alcoholismo bastante fuertes, ¿verdad? Entonces, una mezcla entre los problemas de alcoholismo que nos llevó a perderlo todo en su momento cuando yo era pequeño, hasta después, pasar por una transición donde mi mamá entendió que necesitaba algo más que le ayudara en su vida, no podía sola. Entonces una mujer vino, le habló de Cristo, y entonces por medio de esta mujer empezó un discipulado con mis papás. Mi papá empezó un proceso de restauración, salió del alcoholismo, pero entonces mi mamá entendió que lo que necesitaba ella en la vida era Cristo. Entonces mi mamá nos trajo a mis 2 hermanas y a mí. Sí. Somos una familia de 5, 2 hermanas pequeñas, yo soy el mayor. El mayor, sí. Y esto ocasionó que entonces llegáramos a Cristo, encontrando lo que nos podía dar un camino, sí. Una guía, los que nos podía dar un futuro mejor, ¿verdad? Entonces yo vi como las dificultades en su momento, que eran muy fuertes, todo ese problema de alcoholismo, que no hubo agresión física, pero sí verbal. Uh-huh. Y producía mucha tensión. Después el rezago económico fue algo importante en mi niñez, que conllevó a otras decisiones que ahorita vamos a hablar. Todo esto conllevó al conocimiento de Cristo. Sí. Entonces fue algo útil que con el tiempo yo vi que tuvo propósito. Claro. Qué duro a veces contar las historias, porque hoy por hoy puedes ver el lado positivo de, a pesar de la crisis, que venga esta amiga de tu mamá y que la rete a la fe, y al mismo tiempo pues ella llevándolos a ustedes y acercándolos. Pero al mismo tiempo por el precio del sufrimiento, ¿verdad? El precio de pasar momentos tristes, lo que estás contando de tu papá, el reto económico, todo esto también cala y es triste. Y lo paradójico, lo maravilloso de Dios es que Él aún de los momentos tristes y de las crisis saca algo para su gloria. Uh-huh. Y qué lindo, digamos, conocer esa historia. Conecta mucho con mi historia porque es muy parecida de cómo mi mamá y mi familia y todos nos acercamos también a Cristo. ¿Qué edad tenías cuando eso pasó? O sea, cuando se acercan a la iglesia y vos escuchas el Evangelio y todo esto, ¿qué edad tenías? Yo tenía como 9 años. Uh-huh. Cuando mi mamá empezó a conocer de Jesús. A los 10 años comenzó a llevarnos a la iglesia. Y yo ahí empecé poquito a poquito en el grupo de jóvenes. De hecho, ya llevo casi 18 años en la iglesia donde estoy. ¿Es la misma iglesia? Estoy a preguntar, ¿sí, verdad? Sí, okay. Rema. Empezamos al puro inicio en unas pequeñas, pero ya después nos pasamos en Rema y ahí fue donde yo conocí a Cristo realmente. Claro. Entonces, algo que yo he reconocido es que las crisis en la vida como esta, las crisis lo que ocasionan son crecimiento también, ¿verdad? Claro. Cuando las vivimos con Dios. Entonces, es un crecimiento interno, un crecimiento espiritual que nos llevan a madurar. Las crisis nos llevan también a crecer, a entender propósitos. Y sí,
Yo entonces comencé a conocer de Cristo en la iglesia. Yo iba al grupo de jóvenes, pero era súper tímido, súper introvertido, ¿verdad? Entonces para mí no era sencillo el tipo de relación que yo tenía con la gente. Pero Dios comenzó a hacer ese proceso de transformación, ¿verdad? Entonces, en paralelo iba al grupo de jóvenes en la iglesia, iba a un grupo en el barrio llamado Cultura Extrema, que era liderado por Lisandro, ¿verdad? Entonces, en esos dos grupos, de verdad, vi a un Jesús que no conocía antes. Yo iba a catequesis de pequeño, pero comencé a conocer a un Jesús ya cercano. Claro, más real, digamos. Sí, y su amor, ¿verdad? Y yo era lo que necesitaba. Mi niñez yo sentía soledad, yo sentía mucho desánimo. Y entonces por medio de estos grupos y de Jesús, principalmente por Dios, por Jesús, fue que encontré lo que necesitaba, mi corazón, ¿verdad? Porque antes era un gran vacío. Wow, ya eso hace 18 años dijiste, más o menos, ¿verdad? De esta historia de... Sí, por ahí. Sí, por ahí. Qué bueno. ¿Cómo fue crecer? Bueno, me imagino las cosas mejoran bastante en tu casa, en diferentes maneras, en diferentes formas. ¿Cómo fue tu crecimiento? Y tal vez cuéntanos un poquito de tu trasfondo académico. ¿Qué estudiaste? ¿Te preparaste en algo específico? Sí, digamos, yo ahí en mi adolescencia continué en la iglesia sirviendo en diferentes ministerios. Hubo momentos donde se ponía un poco cargado a nivel ministerial, ¿verdad? Servía en varios ministerios al mismo tiempo. Y entonces cuando yo empecé a trabajar, yo tuve que lidiar con varias cosas. Una fue que mi familia todavía tenía una crisis económica, todavía estábamos pagando la casa y se ponía bastante pesado. Entonces yo quise empezar a trabajar para apoyar a mi mamá, ¿verdad? Esto ocasionó que yo pasara desde mis 17 años trabajando y sirviendo en diferentes ministerios. Y luego, mientras seguí trabajando, ¿verdad? Trabajé primero una corredora de seguros, se llama Asproce. Entonces ahí estaba trabajando yo manejando el archivo activo y pasivo de la empresa. Y todo eso produjo crecimiento. Esto fue algo bueno. Pero tal vez comencé a lidiar con esas expectativas. Las expectativas que tenía tal vez yo de mí mismo, pero también que me habían enseñado o tenían mis padres de mí. Y ellos me enseñaban que, a un inicio, ¿verdad?, que el éxito se basaba en cuánto tenía, en cuánto podía alcanzar económicamente, principalmente. Sí, el salario y las cosas por comprar y cosas de ese estilo. Ajá. Sí, entonces en eso y tener una gran carrera, ¿verdad? Entonces básicamente en esas dos cosas se basaba el éxito para mí en mi temprana juventud. Claro, eso te iba a preguntar, tenías 20 ahí tal vez. Yo empecé a los 17 a trabajar. Ah, ok, o sea, ya estabas en la agencia esta de seguros. Sí, sí, yo empecé ahí de 17. Sí, muy joven. Sí, entonces yo empecé con un ritmo pesado, porque empecé a trabajar, a servir y empecé a estudiar. Al inicio no pude estudiar en la universidad porque la mayoría de mi dinero se iba para la casa. Apoyo a la casa y temas como personales, pero ya como a los 5 años hice un cambio de trabajo y ese cambio de trabajo me permitió poder empezar ya a estudiar en la universidad formalmente. Ok. ¿Cuál fue la carrera que cursaste? Estoy estudiando Administración de Empresas. Administración de Empresas. Sí, de hecho todavía la sigo cursando, porque en su momento solo podía llevar como 2 materias, porque el ritmo era pesado. Iba a ir despacio. Sí, por la parte económica y por la demanda de trabajar y estudiar no es fácil. Sí, porque seguía apoyando a la casa también. Pero también en paralelo, aquí hay un tema importante. Hay veces que uno, tal vez puede ser incluso por ser cristiano. Uno por ser cristiano, uno cree que uno tiene que hacer mucho, o tal vez hacer demasiado para uno estar haciendo lo que uno debe hacer. O sea, para cumplir también con expectativas. Como estás diciendo, como con la carga o este concepto de las obras, de hacer obras y que esto me hace ganar un lugar delante de Dios y delante de la gente, algo así. Sí, sí, y si tal vez no hago suficiente, ya mi propósito no lo estoy cumpliendo, ¿verdad? Como ideas, cosas que hay. Entonces sí, o sea, yo me acuerdo que yo trabajaba ya en esta nueva empresa en recursos humanos, ¿verdad? Entonces ya estaba apoyando como coordinador de recursos humanos y en paralelo estaba liderando un ministerio, apoyando otros ministerios y estudiando en la universidad en las noches. Wow, sí, mucho. Entonces sí, se hace bastante porque no solamente servir en un ministerio es hacer lo que corresponde en ese momento, sino yo estaba en un rol que requería apoyar a personas, estar con ellos. Ya en ese tiempo estabas involucrado con los jóvenes, este era el que te tomaba mayor tiempo. Sí, ya estaba involucrado con jóvenes
Y bueno, trabajar con personas, liderar un grupo requiere eso, relación personal. Mucho tiempo. Una cercanía, amor, seguimiento. Entonces sí, llevar este tipo de ritmo puso una carga pesada en mi vida. Porque yo disfrutaba una parte del tiempo, pero la otra parte del tiempo la sufría. Porque tanta carga lo que iba produciendo en mí era un estrés continuo, un estrés que era diario, todo el tiempo, pero muchas veces era abrumador, porque este estrés me consumía. Y esto era en gran parte porque el tipo de rol que yo desempeñaba en la empresa en la que yo estaba, para mí era frustrante. Habían tareas que yo no podía completar por cuenta propia, sino que yo dependía de muchas otras partes para poder completarlas. Entonces se acumulaban y el flujo de trabajo me sobrepasaba, ¿verdad? Entonces, vivir ese estilo de vida provocó que entonces incluso mi relación con Dios disminuyera. Yo vivía para poder cumplir las cosas en las que yo me sentía responsable de, pero incluso mi relación con Dios disminuyó. Lo más importante, el enfoque principal, se vino abajo. Entonces, cuando las prioridades cambiaron, ¿verdad? Mi prioridad tal vez ya no era Dios, sino era el servir a Dios. No era el estar con Dios y relacionarme con Él, sino el hacer lo que yo creía que era bueno. Entonces sí, me enfocaba en el ministerio de jóvenes y trataba de pasar tiempo con Dios, devocionales, oración, pero no tan seguido. Y llevar todos los ritmos de trabajo y de estudio. Entonces esto ocasionó que al yo dejar la prioridad principal, que era mi relación con el Padre, amarlo a Él, porque bueno, sabemos cuál es el principal mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Y esa parte yo la estaba dejando abajo. Ya entonces estaba sirviendo desde mis fuerzas. Yo estaba entonces ahora trabajando para sobrevivir, ¿verdad? Ya no lo disfrutaba. Y ahora lo que me producía este ritmo de trabajo era mucha tensión, mucho estrés, que después sí trajo un tema depresivo. ¿Verdad? ¿En qué momento pasa esto en tu vida? ¿Ya tienes 25 ahí, 27? ¿Qué edad tenías? Solo para ubicarlo en el rango. Porque estuviste 5 años en una compañía y después el resto fue cuando cambiaste, que estás en recursos humanos. ¿A qué edad comenzaste a sentir ya estoy sintiéndome mal? O sea, no lo estoy pasando bien. Yo como a los 22 empecé en ese trabajo nuevo. Entonces yo diría que después fueron 5 años trabajando en esta empresa de recursos humanos y yo diría que a la mitad de estar ahí fue que empecé con todo este... cargar esta sensación. Todas estas sensaciones, sí. ¿Qué hiciste, José? O sea, ¿cómo fue para vos en medio de esa triangulación de cosas entre el trabajo, la familia, el ministerio y todo muy cargado y con la pérdida del gozo? Yo siento que el estrés y la ansiedad nos roban el gozo. Entonces no era que las cosas eran necesariamente malas, pero las circunstancias me hicieron perder el gozo porque me desconecto de mi fuente de gozo y de mi fuente de propósito, que es Dios. ¿Cómo fue llegar ahí y cómo respondiste? ¿Cómo fue? Ves que es interesante porque yo creo que hay veces que uno vive como una ilusión. Hay cosas que tratan como de convencerlo a uno, o me convencían a mí de que las cosas estaban bien. Y una de esas era el salario, por ejemplo. Yo ganaba muy bien. Es una buena ilusión. Entonces yo ganaba 800,000, 1,000,000 en su momento, ¿verdad? Por mes. Y esto hacía creer que las cosas estaban bien porque había estabilidad económica. Sobre todo, voy a este tema, porque sobre todo además eres un muchacho muy joven. Para ese ingreso en Costa Rica, digamos, para la gente que lo escucha en otros países, es bueno. Es muy bueno. Sí, era muy bueno. Entonces, yo estaba cumpliendo con la expectativa del éxito económico. ¿Verdad? Entonces, por ese lado me sentía seguro. Pero por dentro yo reconocía que tenía un gran vacío. Un vacío que no lo estaba llenando el dinero. Yo me sentía que yo estaba viviendo para producir dinero o cumplir con la responsabilidad que tenía. Pero entonces aquí lo que sucedió fue que vino ese estrés inmenso, ¿verdad? Vino esa etapa depresiva. Entonces ahí fue donde yo ocupé replantear lo que estaba haciendo. Yo ocupé hacer una pausa. Y durante esta pausa entonces fue donde yo reconocí que necesitaba buscar más al Señor.
¿verdad? Entonces comencé a acercarme más a Dios. Comencé a buscarlo a Él más intensamente, aunque sentía que no tenía tal vez el tiempo para. Y este acercamiento a Dios fue interesante, porque esto me llevó a mí a experimentar cosas que yo no esperaba. Entonces comencé a experimentar, por ejemplo, problemas físicos a causa de este estrés. Wow, sí. Problemas físicos fuertes. Comencé a experimentar ya síntomas de un estrés muy intenso, que ya era una ansiedad como crónica, ¿verdad? Que venía ya afectando más y más. Sí. Entonces yo tuve que decidir hacer un cambio en mis prioridades y comenzar a priorizar a Dios. Pero esto me llevó a mí a pasar por una nueva crisis, y esa es la crisis que yo te mencionaba, que produce crecimiento. Una crisis en la que yo tuve que tomar ahora nuevas decisiones, y estas nuevas decisiones involucraban buscar ayuda. Y es un tema interesante, porque vieras que cuando uno está pasando dificultad y uno se siente tal vez incluso culpable por no estar haciendo bien algunas cosas, yo no me estaba relacionando bien con Dios y tal vez estaba cayendo en hábitos pecaminosos que no eran buenos, ¿verdad? Que afectan a muchos de nosotros los hombres. Sí, cargadas con la culpa. Entonces había una culpa, y lo que pasa en este momento es que uno muchas veces lo lleva solo. Uno no busca ayuda. Sí. Y que se aísla más bien entre toda esa sensación de burnout, de la culpa de no saber cómo administrar bien esto, cómo decidirlo. Uno como que se atrinchera y le mete como más carbón al fuego que está sucediendo. Sí. Y es un gran error que yo cometí y que quiero compartir también hoy. Porque el quedarnos solos o el quedarnos callados cuando necesitamos ayuda, cuando detectamos que hay áreas en nuestra vida que no están bien, o cuando incluso no sabemos cómo acercarnos verdaderamente a Dios, sentimos ese vacío, el quedarnos solos es algo que no debería pasar. Sí, te pone más riesgo, ¿no? O sea, te puede llevar a una peor posición, a un peor momento. Porque Dios nos llama, por ejemplo, a permanecer en Él. La permanencia es sumamente importante, porque el buscar a Dios, el estar constantemente en su palabra, nos guía de cómo vivir. Entonces esa es la parte principal para mí. Sí. La parte principal es permanecer en Dios, permanecer en su palabra. Esa es mi guía para saber cómo avanzar. Pero el buscar ayuda en otros es sumamente importante. Es parte del por qué Dios creó la iglesia. Así es. Apoyarnos unos a otros en las dificultades, ¿verdad? Entonces, si yo desde un inicio hubiese buscado el apoyo también en otros, tal vez las cargas hubiesen sido menores. Tener alguien que me escuchara, tener un mentor, o ir más con mi pastor, o incluso, ¿verdad? Algo que en su momento más adelante hice fue el psicólogo. Fue algo muy importante, algo que me sirvió mucho, pero en su momento, bueno, no busqué esa compañía que necesitaba, sino hasta que ya me sentí quemado. Sí, qué bueno que lo recomiendes así y que seas vulnerable al contarlo. Yo siento que, bueno, estas sensaciones y estas crisis las podemos pasar tanto hombres como mujeres, pero específicamente hablando de los hombres, en tu caso, es como la tendencia del hombre de aislarse, de que tiene grupos de amigos muy reducidos, muy pocos para el que tiene, o sea, para el que logra tener amigos. Y es curioso porque había un estudio que había leído hace un tiempo que hablaba de todas estas particularidades del hombre, y decía que el hombre, entre más cumple edad, o sea, entre más mayor se hace, su grupo de apoyo se hace más pequeño, lo cual lo hace mucho más peligroso, porque ¿qué va a pasar en la crisis? ¿Qué va a pasar cuando estoy en la caída, en los problemas, en los retos, ¿verdad? Así que eso me parece interesante cuestionar por qué hacemos esto, ¿verdad? De quedarnos solos, de aislarnos y ponernos en un riesgo aún mayor, pudiendo buscar, número uno, como decías, la iglesia, los amigos, el consejo del pastor, el consejo de algún terapista, algún psicólogo que pueda ayudarte. ¿Cómo fue para vos salir de ese burnout y comenzar a caminar viendo la luz, ¿verdad? ¿Cómo fue esa salida de ese hueco tal vez donde te encontrabas? No fue sencillo, porque necesita valentía uno. Uno necesita valentía para tomar decisiones correctas. Porque tomar decisiones correctas muchas veces requiere sacrificio, sacrificar cosas. Y yo en ese momento tuve que sacrificar tal vez esas expectativas que habían puesto en mí o que yo tenía de lo que era el éxito.
y era reconocer el verdadero éxito. Y el verdadero éxito, que esto también Dios muestra en su palabra, es diferente al que el mundo tiene. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo al reconocer que necesitaba ayuda, yo me acerqué a mi pastor me ayudó mucho. Me acerqué a amigos para que ellos puedan ver las cosas desde otra perspectiva, ¿verdad? Y me dieran consejo. Y lo que me dijeron fue que todo apuntaba a que necesitaba hacer una pausa, un descanso, para poder sanar todo el tema físico, también nivelar otra vez la ansiedad y poder tratar este tema depresivo que se estaba empezando a dar, que ya después de renunciar fue que entonces comenzó a darse la depresión como tal. Ahí la detecté, ahí la viví. Sí. Entonces, sí, requirió valentía porque yo no sabía lo que me esperaba más adelante. En una parte tenía seguridad porque había establecido buenos ahorros, ¿verdad? Entonces eso me da cierta seguridad. Claro. Pero sabía que el futuro era incierto. No sabía lo que me esperaba. Yo sabía que ahora, siguiendo a Dios, no sabía si iba a empezar otra vez en otra empresa pronto o si Dios iba a dirigir mi camino hacia otro sentido. Que eso fue lo que ocurrió eventualmente. Sí, un cambio de dirección hubo. Ajá, un cambio de dirección. Entonces, cuando yo establecí mi prioridad principal en Dios, comencé a invertir más tiempo con Él. Comencé también a servirle, no en cualquier cosa, sino en aquello que yo sentía que Dios me iba guiando. Y eso me llevó a mí, por ejemplo, ahora en este proceso de pausa, poder empezar a servir a Dios como voluntario, en singular, donde trabajo actualmente. Claro. Entonces, este fue un proceso en el que yo también servía a Dios, pero también buscaba su dirección. Porque todos esos años atrás, yo lo hacía según lo que yo creía que era mejor. Sí, y suena como que a todo le decías que sí. Vamos a hacer tal cosa, sí, yo voy. Vamos a hacer tal otra, vamos a ayudar, sí, yo voy también. Y puede surgir, y obviamente, digamos, yo reconozco en vos una actitud de servicio, lo cual es bueno, pero una actitud de servicio que no prioriza o que no define en qué área sí y cómo quiero servir, se puede complicar en este ciclo. Creo que en el que en algún momento estabas también lleno de tareas por hacer, ¿verdad? Y la verdad es que hay cosas a las que hay que decir que sí, hay otras a las que hay que decir que no, aún en el contexto del servicio, porque no es tu cantidad de tareas la de que determina tu valor o determina tu obediencia. Más bien, en parte, eso que hiciste es la clave, ¿verdad? Cómo acercándome a Dios y dejándome guiar por Dios en las cosas en las que Él quiere que yo haga y entonces sea más efectivo, ¿verdad? Sí. Y es que lo que necesitamos hacer, porque algo que la Biblia dice es que los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros. Y yo puedo establecer muchos planes en mi vida y está bien sentarme y planificar, claro, pero debo hacerlo guiado por Dios. Sí. Debo ponerlo a Él presente desde lo primero que empiezo yo a planear, pedir a Él dirección, orar. Entonces eso fue lo que empecé a hacer en esa etapa. Empecé a orar y pedir mucha dirección a Dios. Comencé como voluntario, serví, me gustó. Comencé a tener nuevas relaciones con personas que también servían en singular y ellas me enseñaron una perspectiva diferente de vida. Una vida ya no basada en un éxito del mundo, sino una vida basada en seguir a Dios, en amar a Dios, en servirle. Que yo comprendí que yo también podía hacer esto mientras trabajaba en un lugar. Pero tiempo atrás se me hacía muy difícil, porque como no me relacionaba con Dios, no podía entender bien cuál era su misión en el lugar donde yo estaba. Entonces, en este proceso de pedir dirección a Dios y de seguir trabajando no solo como voluntario, sino en mi sanidad, en servir mejor a otros, en compartir con mi familia y amigos que he dejado a veces mucho de lado por estar tan ocupado antes. Sí. Eso me llevó a dar un nuevo paso, y este nuevo paso fue hacer una capacitación misionera. Claro. Esa capacitación misionera me ayudó porque yo sabía que yo quería servir a Dios, pero no sé exactamente si vivo ocasionalmente mientras trabajaba hacer misión, ¿verdad? Y seguir amando y sirviendo al Señor, o si a tiempo completo. Entonces, esa capacitación, Impulso, me encantó, digamos, porque me capacitó en muchas áreas, pero también me ayudó a buscar al Padre como no lo había hecho antes.
Me enseñó cómo utilizar diferentes disciplinas que ahora ponía en práctica. Y ahora podía orar de diferentes maneras, ¿verdad? Utilizando cosas prácticas. Sí. Y este proceso entonces de acercarme más al Señor me llevó a tener la convicción en mi corazón de servirle tiempo completo a través de cosas que Dios me iba diciendo y me iba guiando. Sí. Entonces fue todo un reto. Claro. Porque ahora ya no era buscar ese éxito laboral, salarial, sino ahora buscar seguir los pasos de Jesús, ¿verdad? Y algo interesante es que yo ahorita sirvo tiempo completo, ¿verdad? En las misiones. Pero el futuro, para mí, en una parte es incierto, porque yo no sé hacia dónde me llevará el Señor, ¿verdad? De momento sirvo tiempo completo en las misiones, y servir tiempo completo en las misiones también conlleva que personas se unan a uno para uno poder cumplir la misión, en el tema económico también, ¿verdad? Sí. Pero algo que también Dios hace es que me ha dado dirección y más adelante incluso tal vez Dios me saque de aquí. Sí, Dios me lleve hacia un nuevo rumbo. Tal vez clarificando un poquito, desde que vos decides, porque vos decides, recapitulando un poquito, vos haces una pausa que implica que saliste de tu trabajo por una temporada, buscaste apoyo, tus amigos, la iglesia, y buscaste dirección de tu pastor, también dirección en el sentido de terapia psicológica. Fue como tomar un respiro. Desde ese break y de todo ese momento a participar en el programa de Impulso, ¿cuánto tiempo pasó? Desde que renuncié. Sí. Yo renuncié y como unos 5 meses después comenzaste. Empecé como voluntario. Entonces empecé como voluntario, empecé a trabajar ahí, más de lleno en la iglesia. Incluso también intenté como apoyar un poco más en la casa, ¿verdad? Un negocio que tiene mi mamá. Y ya entonces el siguiente año fue cuando empezó Impulso. Entonces el siguiente año ya varios comenzaron a tocarme el hombro y decirme: Josué, eso es una opción buena, claro, una opción que le puede servir a usted para muchas cosas, pero entre esas yo resalto el conocer a Jesús. Sí, que de hecho aquí aprovecho para hacer un anuncio. Si alguien quiere más información de Impulso, está en nuestra página web singular.org, que técnicamente, como lo describes, es un entrenamiento de 3 meses muy intensivo, donde además convives con personas de otras nacionalidades. Siempre es un grupo alrededor de no sé si entre 8 y 15, porque varían las generaciones. Pero sí, muy enfocado en ser formado, en cómo hacer discípulos de la manera en que Jesús hizo discípulos. Y también con esta orientación vocacional de hacernos la pregunta de si Dios está tratando conmigo para yo dedicar la mayor parte de mi tiempo al trabajo en la iglesia. Digo iglesia en el sentido general, ¿verdad? Como misiones, jóvenes, niños, mujeres, a lo que Dios te oriente, siempre con ese distintivo singular de hacer discípulos. Sí, lo que me gustó también es que trae una formación integral. Algo que yo ocupaba, porque no solamente ocupaba guianza hacia dónde ir, sino que ocupaba también formación en otras áreas de vida, ¿verdad? Sí. Entonces, algo que Impulso también me gustó mucho fue que me ayudó en temas de mayordomía, cómo manejar mejor diferentes áreas como las finanzas, el tiempo, muchas cosas, ¿verdad? Dirección del Espíritu Santo, cómo la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, pero también en mi vida, cómo yo ahora puedo dedicar mi vida, ¿verdad? Guiado por el Espíritu, viviendo con Él. Buenísimo. ¿Verdad? Y muchas otras áreas, ¿verdad? Cómo conocer la unión entre el ministerio y la iglesia, la importancia de la iglesia en la vida misional, ¿verdad? Entonces, mientras yo, compartía con compañeros en Impulso, yo iba creciendo con diferentes misioneros, personas que traían temas súper relevantes para lo que me espera al futuro. Claro. No solo mi vida misional, que era muy importante, sino mi vida personal con Dios. Sí. Entonces, para mí fue un proceso de transformación. Ahí fue como un quiebre. Claro. Dentro de mí hubo un cambio de perspectivas. Sí, ahí donde yo siento o noto más tu cambio de dirección, ¿verdad? Vos cesas de varias cosas, como que pones una pausa, tienes esa oportunidad, te reorganizas, te reorientas, te apoyas de personas, que es la otra cosa que veo que es clave,
y meses después viene esta oportunidad y esta te da como un cambio grande en dirección. Ya eso hace 3 años, ¿verdad? Más o menos. Me decías, 2 años. Sí, hace 3 años empecé como voluntario y ya 2 años llevo como asociado oficial aquí en Singular. Háblanos un poquito de eso. ¿Cuál es tu rol ahora? ¿En qué estás invirtiendo la mayor parte de tu tiempo? Sí, el primer año estoy apoyando como en los programas generales en los que Singular, ¿verdad?, estaba influenciando tanto interna como externamente. Entonces estábamos apoyando programas que era de capacitar jóvenes o capacitar pastores en temas misioneros, en seguir a Jesús. También en ir más a fondo, ¿verdad?, enseñar acerca de cómo Jesús vivió, cómo fue el contexto histórico, ¿verdad?, y cómo nosotros, acorde a lo que la Biblia nos muestra, también podemos vivir en la actualidad, ¿verdad? Esto le llamamos MHD, haciendo discípulos como Jesús lo hizo. Habían otros programas, ¿verdad?, diversos. Comencé a apoyar en Impulso, ya no como estudiante, sino ahora apoyando en algunas áreas, ¿verdad?, y a veces coordinando áreas. Y bueno, el año pasado tuve la oportunidad de apoyar en temas de dirección de Impulso. Entonces que un montón de responsabilidad además. Sí, apoyando en dirección de Impulso y dirección de unos pequeños departamentos de Impulso. Entonces ahí fue una carga más pesada, pero produjo mucha gratificación en mi corazón, ¿verdad? Es una dirección, también lo hice guiado por Dios. Ya no es un ministerio en el que empecé a servir porque yo pensaba que era lo mejor, sino que yo desde el inicio, cuando me lo propusieron, yo empecé a buscar al Señor para que me dijera si era lo correcto, que produciera paz en mi corazón, si así lo era. Sí. Entonces comencé a servir ahí y ahora estoy enfocado en trabajar junto con un equipo de 4 personas en acompañamiento. Estamos acompañando misioneros, estamos junto a ellos mientras ellos hacen la misión. Y sabemos que es algo muy importante porque ahorita el misionero sufre cualquier cantidad de cosas diferentes, ¿verdad? Todos vivimos etapas distintas. Entonces, el estar apoyando a otros es algo que tiene un gran valor para que otros puedan mantener saludable mientras realizan la obra. Y seguimos aprendiendo, ¿verdad? Seguimos creciendo en esta área. Y bueno, la expectativa es seguir apoyando Impulso también este año dentro de Singular. Pero algo bonito es que Singular también nos impulsa a hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, Singular nos anima a hacerlo y nosotros en nuestras vidas personales también somos intencionales en establecer relación con personas y mientras hacemos amistad con algunos, vemos que hay personas que tienen interés y necesidad de alguien que les acompañe, ¿verdad? Que les acompañe para seguir a Jesús, para conocerlo, ¿verdad? Y entonces ahora yo también dedico mi vida acompañando a otros para que conozcan a Cristo, para que lo sigan, para que lo amen. Y ahora ellos vivan un proceso de transformación como el que yo viví. Qué bueno. Igual conectado dentro de la iglesia también, ¿verdad? Es como tratando de ver todos los elementos que Dios te ha permitido tener cerca, ¿verdad? Porque desde el inicio de tu historia, la iglesia, el pastor, tu familia, pero después vienen los amigos, los conocidos que te tocan el hombro, que te aconsejan, que te dicen, el poderte permitir el ser ayudado, el ser dirigido también hasta por profesionales, hasta buscar la orientación correcta y sobre todo en esa dependencia y en ese amor por la presencia y la palabra de Dios, que es la cosa que has dicho, ¿verdad? Que es número 1, pilar fundamental de todo. ¿Cómo ves de aquí el futuro, Josué? Ya hablando un poquito ya de esto lo que vienes haciendo, ¿qué son cosas en las que te sientes inquietado y estás anticipando para el futuro? Algo que siempre va a prevalecer es el amar a Dios, ¿verdad? El amar a Dios y vivir acorde a su voluntad. Entonces, eso me va a llevar a mí a que donde sea que yo esté, lo que sea que yo haga, voy a estar cumpliendo esas 2 cosas. Amar a Dios y hacer su voluntad. Entonces, yo lo que veo aquí para el futuro es que me encantaría seguir sirviendo Singular, ¿verdad? Me he sentido muy bien trabajando en esta organización. Sin embargo, algo que yo he notado es que Dios ha estado trabajando en mi corazón. El año pasado, por ejemplo, Singular me envió a un campamento cristiano en Colombia, ¿verdad? Llamado CIMA. En CIMA estuve sirviendo, pero también formé parte de talleres. Ahí yo escuchaba acerca de misión, de llevar el evangelio, pero también a lugares no alcanzados. Y cuando hablaban, por ejemplo, de lugares no alcanzados relacionados a países musulmanes, había algo ahí en mí que
que sentía como una emoción, un deseo, y para mí era interesante porque yo, años atrás, yo le decía a Dios, yo quiero servirte, pero si es posible, no quiero salir de Costa Rica. Yo quiero quedarme aquí, o sea, yo quiero quedarme acá, no quiero salir de Costa Rica, pero Dios ha ido trabajando en el corazón. Igual yo no soy alguien súper aventurero que desee ir a muchos países, no, pero yo he visto cómo Dios ha trabajado en mí para ahora, muy posiblemente en un futuro, no sé cuándo, no sé si próximo o a mediano plazo, poder ir ya como misionero a un lugar no alcanzado, a un lugar relacionado al mundo islam, ¿verdad? Entonces, es interesante porque incluso en este campamento yo conocí a una muchacha hermosa, preciosa, colombiana, que ahora es mi novia, ¿verdad? Y lo interesante es que ella tiene un corazón misionero también. Wow, y algo que a mí me impactó cuando nos conocíamos es que ella me dijo, yo de aquí a 5 años quiero ir a un lugar no alcanzado. Quiero ir a hacer misiones a un lugar no alcanzado. Y yo me quedé sorprendido porque yo ni siquiera había comentado con ella o yo no había dicho mi perspectiva de lo que yo esperaba futuro en esa área, y ella lo sacó así de primero. Entonces digo yo veo como Dios va alineando las cosas, ¿verdad? Cuando sigo su voluntad, cuando lo busco a Él primero. Entonces la esperanza, ¿verdad? Es que yo pueda casarme con ella, ¿verdad? En un futuro próximo. Bien. Y entonces servir junto a ella en el ministerio, ¿verdad? Ir afuera y servir y llevar a Jesús a otros lugares donde no está llegando Jesús. Qué bueno, qué buena expectativa. Bueno, y siempre caminando con esa sensación de no voy a hacer esto solo porque quiero o se me ocurrió, sino porque el Padre me está dirigiendo. Y me ha ido como, ¿verdad? Tu historia es esa idea de el Padre dirigiendo, el Padre como ajustando dirección y cambiando aquí y cambiando allá. Eso me parece muy chiva. Yo creo que yo noto en jóvenes de tu edad y tal vez inclusive un poco más jóvenes también, esta falta de propósito o esta falta de dirección. Noto también lo que mencionabas en tu historia con este momento de crisis tuyo, de luchar con todas las expectativas de todo el mundo y de la sociedad en general, de el éxito de tener, de crecer, de obtener, de pagar, de ver como esta parte. Y además aunado a una tensión y a una exigencia laboral grande, de mucho sentido de productividad. No que la productividad esté mala, pero a veces puede cargarte más de la cuenta, y además las grandes corporaciones lo único que buscan es como ensanchar sus arcas, ¿verdad? Y me hace pensar en tantos jóvenes pasando por este fenómeno, falta de dirección, falta de propósito y además una carga laboral y académica grandísima y expectativas que jamás podrían alcanzar. ¿Cuál sería tu consejo tal vez de cierre para muchachos jóvenes que están pasando por cosas similares a las que vos pasaste, que nos estás contando, y cómo reorientarse al buscar a Dios y salir, digamos, de toda esa tensión, de la ansiedad, del estrés? Si yo le diría a personas que estén viviendo cosas parecidas a las que viví, ¿verdad?, que siempre mantengan las prioridades correctas. Y hay que reconocer que la prioridad correcta, principal, es Dios. Amarlo a Él, caminar junto a Él, vivir como Jesús vivió, ¿verdad? Y eso lo vemos. Jesús fue alguien que continuamente se acercaba al Padre en las mañanas, ¿verdad?, para poder tener la dirección de cómo vivir el resto del día. Vemos a un Jesús que su voluntad, ¿cuál era? Hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Glorificar al Padre. Sí. Glorificar al Padre. Entonces, si establecemos esa como nuestra prioridad principal y que Dios guíe nuestro caminar, las cosas van a ir bien. Y aunque hayan crisis, hayan dificultades, porque en este mundo Jesús dijo, encontrarán aflicción. Claro. Pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, habrá aflicción, habrán dificultades. Las cosas se sentirán que se salen de nuestras manos. Sí. Pero si buscamos al Padre, si estamos con Él, si Él nos dirige, las cosas van a ir por buen camino, ¿verdad? Dios sabe qué cosas en nuestras vidas, porque como a mí me llamó tal vez a tiempo completo, a otra persona le llame a continuar en su trabajo, ¿verdad? Sí. Y seguir sirviendo a Dios donde está. Pero lo principal es buscar la dirección de Dios. Otra es también, mientras buscamos la dirección de Dios, acompañémonos. Sí. Vayamos junto con otros, ¿verdad?
vayamos hombro a hombro, ¿verdad? Apoyando a otros o buscando el apoyo a otros cuando lo necesitamos, ¿verdad? No vivamos solos. Sí, muy importante. Sino, ¿verdad? De verdad, busquemos la ayuda, ya sea de nuestro pastor, de amigos, y si no los tenemos, si no tenemos buenas personas, oremos al Padre para que nos las dé. Yo, incluso tiempo atrás, yo también algunas veces me sentía muy solo, necesitaba como un mentor. Y yo le oraba a Dios, no había nadie cerca, y Dios trajo las personas indicadas que me apoyaron específicamente en las áreas en las que ocupaba. Entonces son cosas que Dios hace mientras le buscamos, mientras le pedimos. Sí, claro. Entonces la dependencia en Él es fundamental toda nuestra vida. Amén, amén. Bueno, gracias por tu testimonio, Josu, de perseverancia, de buscar volver a lo esencial, que es esa relación con Dios, volver al Padre y restablecer prioridades. Creo que eso, dentro de todo lo que estás diciendo, este tema de prioridades, dependencia del Padre y el apoyo con otros me parece clave para cualquier persona, ciertamente en cualquier edad, pero especialmente para gente jóvenes en un mundo cargado y lleno de exigencias y lleno de expectativas. Hay gran sensación de descanso en esto que estás diciendo, que ahora lo dices y es fácil, digamos, para vos articularlo y decirlo, pero de verdad hay gente que ahorita está pasando momentos donde se siente sumamente abrumado, y quien puede liberarte de esa carga es el Padre, si le buscas, claro. Gracias por tu historia, gracias por compartirla con nosotros. Te reto a que sigas caminando y anticipando esos sueños y esos proyectos que nos estabas contando. Gracias, Diego. Buenísimo. Sí, gracias a todos por escucharnos también, y esperamos que no solo este podcast, sino que todos los que hay y los que vengan sean de bendición para quienes los escuchen, ¿verdad? Porque es una forma en la que queremos llevar a Jesús. Así es. Queremos llevar luz a las vidas de otros. Así es. Ojalá que no solo esta conversación, pero como dice Josué, las demás les reten. Nuestro corazón es animarles, y a través de estas historias, estos testimonios, también animarles a buscar a Cristo, a buscar a Jesús, y sobre todo caminar fielmente permaneciendo en Él. Así que, sin más, quiero recordarles nuestra página web, singular.org, donde hay montones de recursos. Por ahí está toda la información de Impulso que tú nos comentabas también, y habrán otro montón de materiales que ojalá puedan compartir con otras personas que quisieran entender más de Jesús, hacer discípulos y reconectarnos con el Padre. Así que, sin más, este fue episodio 85. José, muchas gracias. Un placer. Y vayan y hagan discípulos. Nos vemos.